Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 12. Y vamos a ver qué nos dice Santiago en el capítulo 12. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han comprado en el tianguis, en la Fayuca, o de las personas que van puerta por puerta? Todos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han comprado películas piratas y películas piratas? Espero que nadie, ¿verdad? Pero ¿por qué les digo esto, hermanos? El tema, seguimos en la segunda venida del Señor, y el subtítulo es integridad, hermanos. ¿Por qué integridad? El cristiano, más que otra persona, debe de ser íntegro en su vida. Sí, debe de ser íntegro en su totalidad, en su vida. Porque, por ejemplo, si nosotros vamos al tianguis o vamos a las cosas, venden cosas piratas. Y a lo mejor usted no lo sabe, pero cuando usted lo sabe, ¿qué es lo que tiene que hacer? No comprarlo, exactamente. Cuando usted no sabe que es pirata, usted lo puede comprar y usted tiene su conciencia tranquila. Pero cuando usted va y dice, no, mira, es pirata, pero está igual, y es pirata, pero está más barato, y usted lo compra, ahí ha roto su integridad, hermano. ¿Por qué? Porque la piratería es robar, ¿sí o no? Y si usted compra pirata, usted está robando, ¿verdad? Otra vez le digo, si usted no sabe, usted es sin culpa. Pero cuando usted sabe, usted es con culpa, ¿sí? Y de la manera en como di el ejemplo de la piratería, de cosas que no son honestas, nosotros debemos de cuidar muy bien nuestro testimonio y nuestra conciencia delante de Dios y delante de las personas, ¿sí? Y la integridad, hermanos, o lo que nos va a hablar Santiago, es algo muy importante en nuestras vidas. Santiago viene desde una idea de la segunda venida del Señor, práctica, ¿sí? Menos escatológica, pero es práctica. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Bueno, la paciencia, ¿verdad? En la aflicción, la paciencia en la vida cristiana, ¿verdad? Cosas que vamos a pasar nosotros en nuestra vida. Pero en el versículo 12, fíjense muy bien cómo dice Santiago. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Esta parte de la escritura es muy importante, pero como lo empieza Santiago, termina su idea de lo que tú debes de estar haciendo mientras el Señor se manifiesta por segunda vez a su iglesia. Y dice en el versículo 12, pero sobre todo, ¿sí? Pero sobre todo, hermanos míos, ¿sí? Esta frase, sobre todo, hermanos, A.T. Robertson significa, pero especialmente, algo que es mucho mejor que la paciencia, que tu sufrimiento, que lo que tú puedas vivir en la vida cristiana, algo mucho mejor, y lo suaviza diciendo, hermanos míos.
¿Sí? Pero ¿qué es eso, hermanos? Que es mucho mejor que la paciencia, que las aflicciones, que la vida que nos vamos a llevar de aquí a que venga el Señor. Hermanos, lo dice en una frase corta. Dice: no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ningún otro juramento. ¿Qué es el jurar, hermanos? ¿Qué son los juramentos? Como pregunta, hermanos, ¿qué son los juramentos? ¿Qué significa la palabra juréis? El diccionario Vine lo define de esta manera. Es como afirmar o negar bajo juramento. Es afirmar o negar bajo juramento. Así lo traduce el diccionario Vine. A.T. Robertson dice que está en un sentido, ¿verdad? Es el mismo sentido que dice Vine, ¿verdad? Entonces dice especialmente. A.T. Robertson dice que esto quiere decir especialmente, ¿sí? Quiere decir... esa es la palabra anterior. Pero juréis, hermano, es algo que lo dices, ¿verdad? Lo hablas. Y A.T. Robertson también nos da el sentido en el que está esta palabra. Para empezar, es un imperativo y está en el sentido de que debes dejar un hábito. ¿Sí? El sentido de esa frase, no juzguéis, está en que debes dejar un hábito. ¿Sí? De decir sí o no bajo juramento. Pero vamos a ver que los juramentos, aquí sobresale una pregunta. ¿Qué es un juramento? Te lo prometo. Así lo vamos a hacer. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué estará diciendo Santiago para nosotros? ¿Qué le está diciendo a sus oyentes Santiago? Bueno, lo que les está diciendo es lo siguiente. En el pueblo judío se empezó a acuñar este pensamiento de jurar. ¿Sí? Pero llegó a un tal exageración de lo que es el jurar. Ahora, la pregunta ¿es válido jurar o no es válido jurar? Por aquí veo cabezas que dicen que no. ¿Qué dicen los demás? A ver, ¿será válido jurar o no jurar? ¿Qué pasa los que van y dicen que van con el sacerdote y voy a jurar 1 año para no tomar alcohol? ¿Han escuchado eso? ¿Has escuchado eso, José? ¿Sí? Y a los 3 meses ya se echaron una cerveza. ¿Verdad? Y tienen su tarjetita aquí. ¿Qué tan válido es jurar y qué tan válido es no jurar? ¿Estará prohibido o no estará prohibido? ¿Sí? Bueno, eso es algo muy importante porque en realidad Santiago lo que está citando o lo que está diciendo son las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Vamos al Sermón del Monte, hermanos, para ver esto en Mateo 5:34. Mateo 5:34, y usted lo va a poder ver. ¿Ya estamos ahí? Vamos a leer desde el 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos.
Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque Él es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad santa del gran Rey, ni por tu cabeza juraréis, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero vuestro hablar sea así, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal, procede. Cristo nos está prohibiendo, ¿verdad?, el jurar. Bueno, el jurar, hermanos, ahorita vamos a entrar a ese pasaje más profundo. Pero el jurar, hermanos, no es prohibido. No es prohibido el jurar. No es una prohibición. Esa enseñanza viene desde el Antiguo Testamento. ¿Sí? Viene desde el Antiguo Testamento. Vamos a Números 32, hermanos, para verlo. Libro de los Números, capítulo 30, versículo 2. Dice, versículo 1 del capítulo 30 de Números: habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguien hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligado a su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿Ya ven? No está prohibido. ¿Sí? Ahí lo dice. Ahora vamos a Deuteronomio 23, hay unas hojas más adelante, para seguir viendo este tema. Y hay muchos versículos los cuales no puse, hermanos, porque son muchísimos. Sí, son Deuteronomio 23, versículo 21. Dice, versículo 21 y 23: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová de ti. Será pecado en ti, mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme a lo que prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Entonces, hermanos, esto viene desde el Antiguo Testamento y llega hasta los tiempos de Jesús, ¿sí? Y se fijan que Jesús no contradice al sumo sacerdote cuando le dice: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Hijo de Dios. Y le contestó. ¿Sí? El apóstol Pablo también hizo juramentos. ¿Sí? ¿Quieren verlo? Romanos 1:9, hermanos. Romanos 1:9. Dice: porque testigo me es Dios que sirvo en mis prisiones en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones. Ahora, fíjense lo que dice: testigo me es Dios. ¿Sí? Él está constatando y está declarando que Dios es su testigo. ¿Sí? Él está afirmando algo.
Y cuando tú afirmas algo, es porque así es o no es. ¿Sí? Ahora bien, vamos ahí al mismo Romanos 9:1. Fíjense, verdad digo en Cristo. Bueno, les voy a dar tiempo para que lo busquen. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Verdad digo. Son palabras que afirma, hermanos. Son afirmaciones del apóstol Pablo. Pero hermanos, si hablamos de juramento, todo el Antiguo Testamento está lleno de juramentos. Te juro por el Dios viviente. Jura lo que tú vas a hacer, vas a cumplir tu pacto. Te juro. Hermanos, los juramentos son tan importantes, ¿verdad?, que debemos de aprender qué son los juramentos. Se tienen que cumplir los juramentos, hermanos. Son tan importantes, pero muy importantes. Sí son válidos, pero llevan una responsabilidad detrás de, ¿sí? El que tú jures o afirmes o niegues algo lleva una responsabilidad grande. Y yo puse una historia, hermanos, para que viéramos hasta qué grado son los juramentos no cumplidos. ¿Quién sabe la historia de Josué, capítulo 9, versículo 1 en adelante? Cuando los de Gabaón llegaron a Josué y le mintieron. Y Josué no consulta a Dios y hacen pacto y juramento con los de Gabaón de que no los iban a tocar. ¿Sí saben esa historia? Sí. ¿Sí? Ok. Y ese fue un juramento para largos días, para muy largos días. ¿Por qué? Porque al rey Saúl, hermanos, al rey Saúl, sabiendo, se puso a destruir a los gabaonitas, hermanos. ¿Y saben qué vino? Una grande tragedia al pueblo de Israel. Y consultan a Dios, ¿qué pasó? Bueno, es por causa de Saúl, le dice Dios a David. Porque los de Gabaón tenían un pacto con los israelitas de que no los iban a tocar. Y sin embargo, Saúl toca a los gabaonitas, los asesina. Y viene una grande tragedia al pueblo de Israel, de tal manera que dice, tienen que morir los hijos de Saúl para que esté saldado el pacto. ¿Se fijan hasta qué grado son los juramentos? Esos son los juramentos. Y hermanos, si nos vamos por toda la Biblia, hay juramento tras juramento, tras juramento y tras juramento. Sí, pero ahora la pregunta es, hermanos, si son válidos los juramentos, ¿por qué Cristo, verdad, y por qué Santiago nos hablan de esta manera? Hermanos, tenemos que tener cuidado con el mal uso de los juramentos. Un juramento es afirmar o negar algo que es verdadero, hermanos, ¿sí? Si yo digo, José Luis tiene una playera azul, negra con blanco, es porque así es, ¿verdad? Y yo digo, sí la trae, así. Y si David me dice, no, es que no es así. No, te digo que sí es. Eso es afirmar algo y que sí es, ¿verdad? ¿Me entienden la idea, hermanos? Sí.
Ese es un juramento en donde tú te comprometes y lo tienes que cumplir. Aún en los juicios se levantan los abogados para decir la verdad y para decir mentira, ¿sí o no? Y pasan los testigos y le preguntan, ¿usted dice la verdad? Y ponen sobre la Biblia, jura decir la verdad y nada más que la verdad. Bueno, aquí no sé, en México, pero en las películas dicen que en Estados Unidos sí. ¿Cómo ves, José? Sí, ¿cierto? ¿Verdad? Y jura decir usted la verdad y solamente la verdad. Y dicen sí. Entonces, vamos para la idea que tiene Cristo y Santiago, pero debemos de hacer un buen uso de los juramentos, ¿sí? ¿Cuál es ese buen uso de los juramentos? ¿Por qué Cristo nos dice? Ahora sí, vamos a Mateo 5:34, hermanos. ¿Por qué Mateo nos dice? Nos dice Cristo en Mateo 5:34. Dice: pero yo os digo, no os juréis de ninguna manera, ni por el cielo, ni porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Y Santiago dice lo mismo. Sí, ya no vamos a Santiago, ya lo leímos, pero dice lo mismo. Entonces, si son válidos los juramentos, ¿por qué Cristo nos habla de esta manera? ¿Por qué Santiago nos habla y nos exhorta de esta manera? Otra vez, vamos a la cultura judía. Los judíos empezaron a acuñar los juramentos de una manera desordenada. Ellos pensaban que si yo juramentaba algo sin nombrar el nombre de Dios, podía hacer lo que quería, cumplirlo o no cumplirlo. Y esto se llevó a tal una exageración, pero exageración, en donde yo te prometo 1,000 pesos, José Luis, y hasta ahí. Y como no nombré el nombre de Dios, ni lo juré por el Altísimo, si lo cumplo o no lo cumplo, no pasa nada. Pero eso no es honesto, hermanos. Eso no es honesto. Lo que están atacando tanto Cristo como Santiago es que esto vuelve a la gente inhonesta. Es más, hasta en otras culturas esto es inhonesto, hermanos. No es bueno. Nada más porque no declarábamos el nombre de Dios, yo podía juramentar y decir y hablar todo lo que quisiera. Y si cumplía, qué bueno, y si no cumplía, ni modo. ¿Verdad? ¿Cuántos? Y miren, esa es la cultura judía. Pero ¿sabían que la cultura judía está bien parecida a la cultura mexicana? Toda mi vida, hermanos, he escuchado, te lo juro, y hasta le hace. ¿Sí o no? ¿Quién no? Manuel, ¿lo has visto? Todos hemos visto esto. Hacen la cruz y te lo juro. Cuando ni verdad ni mentira es. Es más, cuando una persona te dice, de veras te lo juro, a esa persona no hay que creerle. Porque así somos los mexicanos también. Y así es todo el mundo entero. Sí, pero me llama la atención porque son muy parecidas las culturas. A un mexicano no le importa si le dice, yo así y así, y punto. Y se compromete y hasta ahí llegó. Esa es la exageración, la cual está condenando nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Sí, no debemos de llegar a tal grado. ¿Por qué? Porque si tú juras, hermano, tienes que cumplir. Sí. En Levítico 19:12, vamos a Levítico 19:12.
19:12. Y no juraréis, fíjense, voy a leer el 11 porque entra en el tema. No hurtaréis y no engañaréis ni mentirás el uno al otro. ¿Sí? Dice el versículo 12, no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Y Jesús lleva más allá el mandato, hermanos. ¿Sí? Dios en el Antiguo Testamento dice, no juraréis por mi nombre porque lo vas a profanar. Pero lo que no entendieron los de Israel, y Cristo nos lo da a entender a nosotros, que el juramento va más allá que de nombrar el nombre de Dios. ¿Y saben por qué? ¿No se imagina por qué? Porque Cristo lo dijo, hermanos. Los judíos o las personas juramos por cualquier otra persona. Y aún el mexicano es más indecoroso, hermanos. Porque lo dice, te lo juro por Dios, y con las palabras así, sea verdad o sea mentira. ¿Sí? Eso es nuestra cultura mexicana. Y no dudo que otras culturas también lo hagan. Pero nosotros, mexicanos, siempre hacemos eso. ¿Y saben qué? El mandamiento va más allá. No sabían los judíos que aunque no nombraban el nombre de Dios, quedaban enlazados en sus palabras que ellos decían. Por quien sea que juraran, ellos estaban enlazados, hermanos. ¿Ahí están todavía en Mateo 5? ¿Sí? Si están ahí en Mateo 5, fíjense bien cómo dice. Dice, no os juréis en ninguna manera, ni por el cielo. Es fácil jurar por el cielo. ¿Qué con el cielo, verdad? No tiene nada de malo. Bueno, Cristo dice que es el trono de ¿quién? De Dios, va más allá. Ni por la tierra. Te juro por Zacatecas, Efraín. ¿Será pues válido? ¿Qué es ni por la tierra? Porque es el estrado de los pies de Dios. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad santa del gran rey. ¿Sí? Ni por tu cabeza jurarás, porque no puede hacer blanco o negro un solo de tus cabellos. O sea, sé que, hermano, nos está diciendo, tú no jures por nada si no vas a cumplir. Y hermanos, esto tiene que ver con integridad, hermanos. Los judíos llegaron a tal exageración en los juramentos que empezaron a hacer sus propias ideas. Vamos a Mateo 23, hermanos. Mateo 23. Mateo 23, versículo 16. Y fíjense cómo dice: ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Qué bárbaros, ¿verdad? Suena a predicador moderno, ¿verdad? Eso. Es insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necio, ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda?
Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre de él. Y el que jura por el templo, jura por él, y por el que habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado en él. Así es que por cualquier cosa que tú jures, hermano, todo está a la vista de Dios, hermanos. ¿Qué no le pertenece aquí en la tierra a Dios? Díganme, ¿qué no le pertenece? Hasta el diablo le pertenece, hermanos, porque está bajo la autoridad de Dios, Satanás. Todo, hermano, le pertenece a Dios. O sea que tú no debes de jurar, porque siempre se jura por uno más alto que uno mismo. ¿Sí? Siempre, es más, Dios jura por Él mismo, porque no hay otro más alto que Él. Pero estos son los juramentos. Pero el buen uso de la práctica de los juramentos, hermanos, ¿verdad?, es este. Hermanos, nosotros llegamos a engañarnos en los juramentos. Regresamos a Santiago, hermanos. Y eso es el jurar. No juréis por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Nada, hermanos. Pero dice el punto y coma, que es muy interesante, y aquí viene la aplicación de los juramentos. Sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Lo mismo que dijo Jesucristo en el Sermón del Monte. Hermano, la práctica de los juramentos es muy importante. Si tú te vas a comprometer a algo, óyelo bien, ya sea con un niño, óyelo bien, sea con un adulto, lo tienes que cumplir. Punto, hermano. ¿Por qué le puse integridad? ¿Saben por qué? Porque nosotros no somos íntegros, hermano, con estas enseñanzas. Nosotros tratamos de engañar a las demás personas y diciendo, al cabo Dios sabe, al cabo Dios entiende. Entiende, pero entiende que estás mal. Sí, entonces lo que va a hablar tu boca, hermano, ¿verdad? Y no estoy hablando de la confesión positiva, ni nada de eso, sino lo que tú te vas a comprometer a hacer, eso lo tienes que cumplir. Es más vale decir que no, si no puedes, que decir que sí, nomás por compromiso. Y acá vengo otra vez con los mexicanos, así somos los mexicanos. Sí voy. Y cuando estás esperando, oye, no llegaste. Pero fíjense, ahora es más fácil porque hay celulares. Y decir, oye, no voy a poder llegar, discúlpame. Pero ni siquiera eso hacemos. Y ya después que vemos a la persona, fíjate que, híjole, no, fíjate que ya me pasó esto. Sí. Siempre nos estamos comprometiendo y nunca cumplimos. Yo platicaba con Josué de este tema, ¿verdad, Josué? Y los juramentos a Dios y los compromisos con Dios, hermanos, son más serios, Yo le decía a Josué que desde que yo entré al Evangelio, me acuerdo de esas llamadas al altar. Si tú pasa al altar, vamos a orar por ti, comprométete con Dios, mira, así y así. Y ahí vienen todos al altar, y pasan todos al altar, y Dios, y no sé qué, y no sé cuánto. Y no me estoy burlando, hermanos, de ellos, pero eso es lo que yo siempre vi. Pero nunca me cupo en la cabeza que los mismos eran día, semana tras semana, semana tras semana, semana tras semana. ¿Qué pasa con eso, hermano? ¿Podemos desechar el compromiso que hacemos con Dios? Si tú te has comprometido a hacer algo con Dios, cúmplelo, hermano. Dios, te prometo que esto y lo otro. Pasa un mes y ya no se vio nada.
Les voy a preguntar a ustedes, ¿qué compromisos hacemos nosotros delante de Dios? Díganme uno. Josué dice el diezmo, y ese es un tema importante. Es un tema entre usted y Dios. Si usted no ha prometido darle a Dios, Dios le va a traer a Dios, usted con Él. Pero si tú le prometes y no le cumples, estás fallando, hermano. Tienes que cumplirlo. Sí, tienes que cumplirlo. ¿Qué más, hermanos? A ver, díganme ustedes. Ustedes échense la soga al cuello. A ver. ¿Qué opinas, Viri? En el matrimonio. Dios, te juro que voy a cambiar con mi esposo, con mi esposa, así, así, me voy a comprometer. Y al mes están peleados. Al año tienen problemas en el matrimonio. ¿Dónde está ese juramento que decían? No lo cumplieron. ¿Con qué más se compromete uno a Dios? Ir a la iglesia. Ir a la iglesia. Me comprometo a ir a la iglesia. ¡Qué bueno! Y a veces las iglesias están vacías, hermano. ¿Qué pasó con ese cumplimiento? ¿Qué pasó con ese compromiso? ¿Qué otro compromiso, hermanos? Leer la Biblia. Dios, te prometo que yo voy a leer mi Biblia diario. Y pasa el ejemplo de la viejita. Oh, hermana, ¿dónde está su Biblia? No, no sé. ¿La ha leído? No, tampoco. Es que no encuentro mis lentes. Y los lentes están adentro de la Biblia. ¿Dónde está ese compromiso? Donaldo, ¿qué dices tú, Donaldo? Sí, pues la disciplina en la oración. Disciplina en la oración. Otra cosa muy importante. Ya nos levantamos y... Híjole, hermano, ya no alcancé. No, ya. ¿Saben qué dijo el apóstol Pablo? Disciplino mi cuerpo. Disciplino mi cuerpo. Jati, ¿quieres decir algo? Obedecer. A ver, niños y jóvenes, esa es muy buena. Obedeciendo a nuestros padres. Sara, ¿obedeces a tu papá en todo y a tu mamá? Y voltea a ver a su mamá. Y los jóvenes, ¿cuántos? Dios, prometo obedecer a mi papá en todo, y prometo leer la Biblia, y prometo orar, y prometo esto. Dios, me comprometo. Y nada se cumple. ¿Qué les parece cuando nos comprometemos en santidad, hermanos? Dios, voy a luchar hasta la sangre contra el pecado, como dice Hebreos. Y yo no veo la sangre, hermanos. ¿Por qué? Porque no lo queremos esforzarnos, porque no cumplimos lo que prometemos. Había una persona que decía, ahora me comprometí con Dios a dejar de fumar. Y a la semana, oye, pues que no te habías comprometido. Sí, pero es que no puedo, es que me desespero. Bueno, piénsalo bien cuando te vayas a comprometer con Dios, porque es muy importante que lo cumplamos. Eclesiastés 5. Vamos a Eclesiastés 5. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 y 5. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla,
porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Eso es escalofriante, hermano. Usted, si ha entregado su vida a Cristo, piénselo 3 veces. ¿En qué se va a comprometer? Si tú te vas a comprometer, Dios, me comprometo a no chismear este año. Más vale que lo cumplas. Dios, me comprometo a ir a la iglesia todos los domingos. Más vale que lo cumplas, hermano. ¿Quieres decir algo? Sí, tengo una. Ajá. Nada más con respecto, entonces, si no te ves, más bien si tú estás consciente que no vas a poder cumplir algo, no te comprometas. Pero ¿qué pasa con la buena intención que tienes al querer comprometerte? Porque lo haces de corazón. Yo no creo que parejas, por ejemplo, que se casan, vayan al matrimonio pensando que se van a separar o que van a salir ciertas. Claro que no. Lo haces con toda la intención. Ajá. Y la seguridad de que quieres hacerlo. Ok, pero ¿qué tienes que hacer para cumplir tu promesa? Tú tienes que venir a la Biblia y tienes que escuchar la voz de Dios. En los matrimonios, hacer lo que Dios le manda a los matrimonios. Si tú no cumples eso y no te esfuerzas por eso, vas a fracasar. ¿Sí? Pero, sí, vas a fracasar. Debes de estar firme en lo que vas a prometer, hermano. Debes de estar firme. Ahora bien, ¿está el Espíritu Santo en ti? No vas a luchar solo. Ahí está tu respuesta. ¿Sí? ¿Qué nos dejó Dios para entender las cosas? Su palabra. Y si tú no vienes a la Biblia, hermano, como todo un cristiano, como una persona que es nacida de nuevo, siempre vas a chocar con pared. ¿Sí? Siempre vas a chocar con la pared. Siempre. Y vas a fracasar. Pero tienes que estar bien firme en lo que vas a prometer. Hermano, debemos de cumplirlo al pie de la letra. Hermano, más vale, bueno, ya dejamos el compromiso que Dios, pero ahora, ¿qué pasa con el compromiso con los hombres? Eso también es importante. Eso habla de integridad, hermanos. ¿Sí? Si yo me comprometo a algo, voy a tratar de cumplirlo, porque me comprometí, ¿verdad? Y si tú no lo cumples, hermano, ¿sí? Estás fallando a tu palabra. ¿Sí? Estás fallando a tu verdad. Las personas van a terminar pensando que no eres una persona confiable. Y eso no quiere Dios de nosotros. Quiere que nos veamos como personas confiables. Ahora, si tú te comprometes y no puedes, puedes hacerlo antes y decir, ¿sabes qué? No puedo. La mera verdad, me pasó esto y me pasó lo otro y no puedo. Eso es diferente a dejar que llegue la fecha en donde te comprometiste y la otra persona está esperando a que cumplas tu promesa y no haya nada. Vas a quedar mal, hermano. ¿Sí? Pero eso es de compromiso, hermanos, de compromiso personal, de integridad, de que si yo cumplo algo, lo cumplo. Si no, mejor no lo digo. Si no tengo, no lo hago, ¿verdad? Pero aún puede solucionar si, por ejemplo,
Tenía un ejemplo y se me fue. Yo le prometo a mi esposa algo de aquí a su cumpleaños, y llegando a su cumpleaños pues no tengo lo que prometí. Yo puedo llegar con ella y decirle, ¿sabes qué? No pude. ¿Cómo ves? Perdóname, ¿no? Lo que dice el proverbio, en donde dice, si has salido fiador por tu hermano, has quedado enlazado con las palabras de tu boca, de que tú te comprometes. Si no puedes cumplir, mejor ve y humíllate. ¿Sí o no? Pero no queremos humillarnos. Pero hermanos, tenemos que ser firmes con lo que decimos. Esa es una característica del cristiano. ¿Y saben qué? El cristianismo hoy en día carece de integridad. Carecemos de integridad, hermanos. Aquí somos uno, allá somos otros. A unas personas le cumplimos, a otras no les cumplimos. Hacemos esto y allá no. Pero no hay integridad, hermanos. Y necesitamos, hermanos, ser íntegros. Íntegros sí, hermanos. Debemos de practicar la integridad. Proverbios 20:25, hermanos. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después hacerlo y reflexionar. Y después de hacerlo, reflexionar. Hermanos, cuando tú vayas a hacer algo o te vayas a comprometer, ya sea con Dios o ya sea con el hombre, reflexiónalo antes de que lo hagas. Los hombres, nosotros, estamos muy dados a no reflexionar antes de hacerlo. ¿Sí? Sino que lo hacemos y reflexionamos después. Pero, hermanos, dice el proverbio, bueno, lo dice así como lo dije, pero lo mejor es reflexionarlo antes de hacerlo. ¿Sí? Pero necesitamos entenderlo, hermanos. Necesitamos meternos aquí porque no podemos ser exentos ya de este mandamiento, de esta enseñanza. Tenemos que comprometernos. ¿O qué? ¿Cuál es el miedo en no comprometernos, hermanos? Con Dios. ¿Tiene algún miedo en comprometerse con Dios? ¿Habrá un miedo? ¿Por qué un miedo si nuestra vida es el cristianismo? ¿No es Cristo nuestra vida? Comprométete y hazlo, hermano, nada más. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Cuando no puedas, di no, hermano. Otra vez el mexicano nunca quiere decir que no. Dilo, hermano, no te vas a ir al infierno. No puedo y punto, no puedo. Sí puedo. Bueno, si puede, adelante, hágalo. Pero, sí lo voy a hacer. No, determinante, sí o no. A lo mejor sí, a lo mejor no. Sí o no. Nada más, hermanos, es lo que nos toca decir. Sí o no. O explicar, ¿sabes qué? Sí puedo, pero tengo esto. Nada más, ¿verdad? Y explicar las razones. Tampoco no vamos a ser tan drásticos, ¿verdad? Bueno, sí, si no, ¿verdad? Pero, hermanos, tenemos que ser bien conscientes de todo esto. Todos hemos fallado al respecto, ¿sí o no? Todos hemos fallado en esto. Sí, todos hemos fallado en esta enseñanza.
Deuteronomio 23:23, hermanos. Voy a leer desde el 21. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y será pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme a lo que prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Hermano, es un compromiso, y citando pasamos a la última parte de Santiago, en donde dice, para que no caigas en condenación. ¿Sí? Véanlo en Santiago, hermanos, la segunda parte del versículo. Y esta parte del versículo ya no la voy a explicar porque ya es una frase repetida de Santiago. ¿Sí? La dijo anteriormente. ¿Sí? Dice, para que no caigas en condenación. Hermano, y viendo lo que dice Deuteronomio, lo que no cumples es pecado, hermano. Y yo me pongo a temblar cuando usa Santiago la palabra condenación. Sí, yo me pongo a temblar, hermano, no sé usted. Ahora, este pasaje es muy común para decir que se pierde la salvación. Pero no, porque ya hemos explicado que hay varias formas. El que no entiende y no cumple, hermanos, cae en condenación. Quiere decir que no nació de nuevo. Pero tú, que naciste de nuevo y no entiendes, vas a comparecer ante Dios. Y, hermano, vamos a dar cuenta de todo lo que hicimos, sea bueno, sea malo. No te vas a poder excusar delante de Dios. ¿Alguien podrá excusarse delante de Dios? A lo mejor yo puedo excusarme delante de Josué o de Alejandro, ¿verdad? Pero delante de Dios yo no me voy a poder excusar. O habrá un pretexto para cuando estemos delante de Dios y decirle, no, Dios, es que ¿sabes qué? Pues así y así, Dios, no, hermano. Porque cuando hacemos las cosas, ¿estamos conscientes o no? Yo creo que sí, ¿no? Dicen de los borrachos, ¿verdad?, que están inconscientes, pero creo que ellos dicen más la verdad que ni un cuerdo que está en sus 5 sentidos. Nadie puede excusarse de que no, es que yo estuve. Debemos de entender esto, hermanos, ¿sí? Y es fuerte, hermanos. Es pecado no cumplir tus promesas, hermanos. No podemos caer en condenación porque gracias a la justicia de Cristo, hermanos, hemos sido libres, hermanos. Solamente tienes que venir a la presencia de Dios y decirle, Dios, no quiero más esto. No quiero caer otra vez en tentación. No quiero comprometerme sin cumplir. Dios, yo quiero caminar contigo y ayúdame a caminar en ti en la obediencia. Pero como no leemos nuestra Biblia, no entendemos la palabra de Dios, no podemos llegar ante Dios y decirle qué es lo que nos pasa, qué es lo que necesitamos, cómo queremos que Dios nos ayude. Siempre nos estamos justificando, hermanos. Gracias a Dios que abogado tenemos para con el Padre.
Si no tuviéramos abogado para con el Padre, estuviéramos perdidos, hermanos. ¿Por qué? Porque ahora ya sabemos qué es comprometerse con Dios y aún comprometerse con el hombre para cumplirlo, hermanos. Todos hemos fallado en este sentido. Hemos prometido, hemos dicho y no hemos cumplido, hermanos. Pero vamos a dar cuentas de todo. Y lo único que puedo decir, hermano, arrepiéntete. Es lo único que puedo decirte, arrepiéntete. Si tú le has fallado a Dios, arrepiéntete nada más. Decía Efrén, así demostramos el amor de Dios. Arrepiéntete, es lo único. Cuando yo estaba estudiando esta lección, hermano, tuve que arrepentirme. Porque es fuerte, hermanos. Y dices, ¿quién lo puede cumplir? No, sí lo puedes cumplir porque Dios mora en ti. Pero no hay pretexto para no cumplir lo que prometemos, hermanos. Si has fallado, arrepiéntete delante de Dios, hermano. Y puedes seguir caminando. Y a la otra que te quieras comprometer, hazlo firme, confiando en que Dios va a ayudarte a hacerlo. Porque si tú lo quieres hacer en tus propias fuerzas, no vas a poder. Necesitas a Dios a fuerzas para cumplirlo. Pero si te alejas de Dios, te vas de Dios, no buscas a Dios, no lo vas a poder hacer, hermano. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde. Una enseñanza muy amplia como es el juramento de comprometernos, Padre, de hablar verdad, de hablar mentira. No lo dije, Dios, pero también eso entra en la integridad de andar diciendo mentiras, Padre. Pedimos perdón, Señor, si hemos cometido algún error, si no nos hemos conducido, Señor, con temor y temblor. Si no hemos tenido una conciencia limpia delante de ti, pedimos perdón, Dios. Sabemos que tu palabra nos habla, que tu palabra nos exhorta y nos ayuda, mi Dios, a hablar las verdades, a comprometernos. Te pedimos, mi Dios, que tú, Señor, nos guíes, nos ayudes y nos fortalezcas en toda nuestra manera de vivir. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.